Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Bienvenidos, queridos amigos, muy buenas tardes. Estamos en el programa Consultorio Fiscal Radio. Su servidor Abraham Levy les da la más cordial bienvenida. Y bueno, pues estamos transmitiendo en Radio UNAM. Vamos a tener un tema sumamente interesante por ahí. Tengan papel, pluma, lapicito, gomita, todo lo que necesiten. Si nos gustan grabar también, adelante, porque vamos a tener un tema, les decía, muy interesante, que va a ser abordado además por expertazos en la materia, que es algo pues reciente, que tiene pocos años, que ha tenido una relevancia mayor, aunque ya en el mercado tiene ya algún tiempo, pero que ya hay que estar preparados, hay que estar, bueno, más allá de que preparados, hay que identificar si vamos a ser sujetos o no. Vamos a platicar de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Prevención del Lavado de Dinero, PLD. Vamos a platicar del lavado de dinero, de las actividades vulnerables de algunos de los sujetos. Vamos a platicar, es un tema súper extenso y seguramente vamos a tener una serie poquito más adelante, la vamos a relacionar con algunos otros de los temas. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a los que se están integrando. Vamos a platicar de la ley FPORPI esta tarde. Y bueno, pues antes de iniciar el programa, como ya es costumbre, vamos a regalar 2 suscripciones por 6 meses a la revista Consultorio Fiscal, la mejor de las mejores en la materia. Y esto lo vamos a hacer por medio de una pregunta, por eso estén atentos, estén muy listos para que puedan ganarla. Y en su caso, llamen por teléfono, ahorita les vamos a dar el número, los vamos a dar a conocer hoy mismo a los ganadores y será por llamada telefónica. Les sugiero que estén pendientes. Los números en cabina ya los escucharon y se los reiteramos: 55 55 36 89 89, así como el ADA 800 50 52 688. Y bueno, vamos a cuentas claras. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados en el ejercicio por medio de actividades ilícitas, siendo las más comunes el fraude, la prostitución, el tráfico de drogas, la evasión fiscal, entre otros. Este es un problema severo que ha afectado a México durante muchos años. Es por ello por lo que el gobierno federal ha tomado medidas para detectar y prevenir esta actividad. En México existe una legislación sólida para combatir este problema. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida comúnmente como la Ley Antilavado, es la norma principal que rige este tema. La ley antilavado establece definiciones claras de lo que se considera lavado de dinero y proporciona las bases legales para la prevención, detección y sanción de estas actividades ilegales en México. Existen instituciones encargadas de combatir el lavado de dinero, que trabajan en coordinación con otras entidades gubernamentales. Existen instituciones encargadas de combatir el lavado de dinero que trabajan en coordinación con otras entidades gubernamentales. Entre ellas, destaca la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cuentas Claras. Bienvenidos nuevamente y estamos de vuelta a nuestro programa Consultorio Fiscal Radio. Y bueno, pues para abordar el tema de lavado de dinero, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, hasta tengo que tomar aire porque está un poquito larga. Así, así es un poquito de lo que tenemos que prepararnos. Bueno, pues tenemos 2 expertazos, 2 aquí, pues personajes de lujo que nos hacen favor de acompañar el día de hoy. Y bueno, pues tenemos aquí a Edmundo Romero Lázaro, y él es licenciado en Contaduría, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, Azul y Oro, diplomado en Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo por la Pontificia Universidad Javeriana,
certificado en PLD por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y por la Unidad de Inteligencia Financiera, coordinador de cursos de la Comisión de PLD del Colegio de Contadores Públicos de México y gerente de PLD en FCC Consultants. Por ahí está trabajando y aparte nos apoya muy activamente en los maratones donde ya ganó la Facultad de Contaduría y Administración. Entonces, bueno, pues así por fin ya lo logramos. Entonces, bueno, y que ahorita ya está en el preparativo para este año, que ya va a ser en este mes, a fin de mes, claro, vamos a tener. Así es. Pues bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy bien, y también tenemos invitado ya conocido por ustedes y que expertas en la materia, por supuesto, Miguel Ángel Morales Rodríguez, que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con maestría en Impuestos por el Instituto Escadia, Instituto de Posgrados y Especialidades, especialista en prevención de lavado de dinero por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, abogado fiscalista y director ejecutivo de Moral Defensa al Contribuyente. Mil gracias por estar con nosotros, Miguel. Un placer. Gracias a ti, Abraham, por invitarme nuevamente. Mundo, gracias por acompañarnos y a todos los que nos van a escuchar. Muchas gracias. Bueno, pues ya después de esta bienvenida, pues vamos a entrar al tema. De repente algunos aquí nos están haciendo la señal que vamos un poquito rápido porque es un tema amplísimo. Es un tema que, bueno, pues a lo mejor lo podemos identificar como una enfermedad de esas que tienen esas enfermedades silenciosas que de repente no las atendemos, y en este caso prevención del lavado de dinero lo tenemos que atender. Y aparte es un tema que precisamente ahorita comentábamos antes de iniciar, que incluso con la guerra pues ha tomado una especial relevancia porque tiene un carácter administrativo, tiene un carácter penal, pero algunos por ahí lo confunden con el aspecto fiscal. Tiene un sesgo porque, bueno, pues mucha de la información proviene de la contabilidad, proviene de las declaraciones, proviene de lo fiscal, pero propiamente es administrativo y es penal. Y en ese sentido de lo penal, maestro Miguel, por ahí, ¿dónde está dónde lo podemos encontrar esta cuestión? ¿Dónde está tipificado? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, específicamente el delito de lavado de dinero está establecido en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, donde, bueno, dentro de todos sus verbos rectores establece que quien dé, reciba, administre, utilice, invierta, transfiera, oculte, pretenda ocultar, vaya, son 18, 19 verbos rectores, a sabiendas, ojo, a sabiendas de que procede de actividades ilícitas, estaría cometiendo lavado de dinero, ¿no? Entonces, tú bien lo comentaste ahorita que es como una enfermedad silenciosa. Vamos a considerar, por ejemplo, la hipertensión, ¿no? Que es una de las enfermedades que les llaman silenciosas, que no se sabe hasta que ya estás todo torcido porque te dio un derrame. Lamentable situación. En este caso, pues muchas de las veces actuamos o hacemos cuestiones, actividades económicas, pensando que no estamos haciendo nada malo. Entonces, principalmente para atender este tipo de cuestiones, como el tipo de enfermedades, pues lo que tenemos que conocer es no solo las consecuencias, sino, si bien no tienen síntomas por ser una enfermedad silenciosa, pues entonces los medios para poderla detectar, ¿no? E incluso hasta los antecedentes. Por ejemplo, en el caso de la hipertensión, pues buscas quién en tu familia tenga este tipo de afecciones que a lo mejor tú puedas ser propenso. ¿A qué me refiero y cómo lo podemos concatenar con el tema penal o el tema de la prevención en tu actividad económica? Pues viendo los antecedentes de las personas con las que estás tratando. No necesariamente los vas a citar y que te traigan hasta su cartilla de vacunación, pero de cierta forma sí considerar, conocer un poco quiénes son estas personas, sobre todo cuando se hablan de montos importantes, ¿no? Porque es básicamente lo que se establece en la ley, que ahorita vamos a entrar un poco más a fondo, que es una ley de índole administrativo. Los montos no son montos por 10 pesos, 20 pesos, pero sí es conveniente que tengamos conciencia de que quien dé, reciba, transfiera, varios de estos verbos rectores puede estar en este supuesto. Entonces, pues sí es bien importante conocerlo, ¿no?
Así es, y fíjense por dónde comenzamos, por el artículo 400 bis, o sea, normalmente este programa se habla mucho de la ley del impuesto sobre la renta, del Código Fiscal de la Federación, de la resolución miscelánea, y hoy empezamos, queridos amigos, con el Código Penal Federal. Así dirían algunos, no fue penal, pues precisamente lo que buscamos a partir de lo que dice el maestro Miguel, que no sea penal, que no sea en un momento dado que no sea ese tema, ¿no? Que no vayan a tomar sus vacaciones a Reno. Y no a Reno, Nevada, ¿no? Sino que al reclusorio norte o al que les toque según el momento. Entonces, bueno, tenemos esa situación de estos verbos rectores, de este tipo penal que me va a llevar, porque puede ser por acción o puede ser por omisión. También es muy importante tener presente, o sea, si hago, malo, si no hago, malo o peor. Entonces también por ahí. Y ahorita vamos a regresar por ahí con los 139 y 148, ahorita que estamos con el tema caliente. Y luego por el otro lado tenemos la cuestión administrativa. En la cuestión administrativa tenemos la ley, agarre vuelo maestro, porque sí, porque está largo el nombre. Entonces tenemos que es llamada nuestra ley. Es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que también le podemos llamar por sus siglas LFPORPI para no desgastarnos, ¿no? Y ocupar la saliva para otras cosas más importantes. O como a otros lados se le conoce, la famosa Ley Antilavado. Y es importante empezar con una distinción, ¿no? Ya hablábamos del tema de los impuestos, porque aquí estamos en consultorio fiscal. Pero no significa que la prevención del lavado de dinero no sea importante, porque es algo que entra en todas las empresas y nosotros como contadores tenemos que conocerlo. En las actividades vulnerables se da mucho que tenemos que tener la distinción entre dónde compete la tarea de un contador y dónde entraría un especialista en la materia, porque si bien se confunde el tema de tenemos que dar avisos los días 17 de cada mes del mes, ¿y a quién? Al SAT. ¡Uy, caray! ¿Quién lo hace? El contador. Claro, es lo primero que piensan los empresarios, ¿no? Uh-huh. Entonces es algo que es muy distinto a lo fiscal, ¿no? Nosotros no andamos calculando impuestos, no andamos viendo tasas, no andamos viendo la ley del impuesto sobre la renta. Uh-huh. Tenemos que andar tras el marco jurídico que es la ley, el reglamento y las reglas de carácter general, además de las guías que emite nacionalmente, y no solo en el país, sino que este tema es algo internacional. Ok, entonces tenemos todos estos parámetros que hay que estar revisando. Por un lado, queridos amigos, la ley FPORPI, estas guías, estos reglamentos, estas disposiciones generales, y por el otro lado el Código Penal en sus artículos 400, 400 bis 1 y algunos relacionados al 139, 139 ter, 139 bis, 139 quater, 148 y algunos otros que se van relacionando. Y como bien decías, Edmundo, en ese sentido del mundo fiscal, porque incluso dicen, es que tengo que presentarle el aviso al SAT y que lo haga el contador. A lo mejor en algunos momentos ya se preparó, ya tomó algún curso, ya tuvo algún acercamiento y quizá lo pueda hacer, porque esa es una obligación al final del día del empresario. Pero bueno, ahorita vamos a ir platicando, porque por aquí dirían algunos, es que tenemos algunos elementos de la contribución, porque tenemos objeto sujeto, pero ya no tenemos base y ya no tenemos tarifa. Tenemos unos multones, eso sí, impresionantes, tanto por la vía penal como por la vía administrativa. Entonces también ahí a nuestros amigos, pues existen unos sujetos obligados y vamos a tener un objeto de esta ley. Hasta ahí, ya lo demás, una base, una tasa, una tarifa, tenemos unos rangos para identificar, que ahorita en las actividades vulnerables que mencionaba Edmundo y que mencionaba también aquí el maestro, vamos a tener que hacer la distinción y vamos a tener que identificar y vamos a tener que ver por qué, ¿no? El por qué, creo que ese es un poco. Y maestro, ¿por qué fue por qué México? Porque ahorita Edmundo nos mencionó que es a nivel internacional. Entonces, ¿por qué México por ahí del año 2012, ya venía de antes, pero ¿por qué en el 2012 ya decide establecer esta ley FPORPI? ¿Por qué dijeron que siempre sí? Bueno, de cierta forma por cumplimientos internacionales, ¿no? Como lo podemos saber, México como país soberano tiene la posibilidad de adherirse a distintos grupos y organizaciones con el objeto de tener cooperación internacional, ingresar a fondos de financiamiento, etcétera, etcétera, y en este caso, pues después de su adhesión al Grupo de Acción Financiera Internacional, a través de sus recomendaciones, pues emite estas
reglas o estas pautas que deben de implementar los estados, en este caso países, dentro de su normativa. Es decir, véanlo de la siguiente forma, ¿no? Si tú quieres ingresar a un equipo de fútbol, quieres ingresar a un club de deportes, tienes que seguir ciertas reglas, tienes que incluso llevar un código de vestimenta. ¿Por qué? Porque es parte de lo que tienes que hacer. En este caso, ¿cuál es una de las obligaciones? Pues tienes que adecuar tus distintos cuerpos normativos. ¿Para qué? Para el cumplimiento, en este caso, de la prevención del lavado de dinero y o el financiamiento al terrorismo. Entonces, pues así como vimos los cambios dentro de derechos humanos y todos estos, ahora lo del beneficiario controlador, ¿no? Que empezó el año pasado, que es un tema fiscal, pero que proviene del tema prevención del lavado de dinero y que se puede considerar incluso en su momento hasta penal. Vaya, todo es con ese objeto, ¿no? De dar cumplimiento y de estar todos en armonía en el ámbito internacional. Sí, entonces este tema también interesante de beneficiario controlador, por eso les decía a nuestros amigos que la idea será tratar de ver con, bueno, aquí de manera interna con la producción, para que tengamos una serie donde platiquemos. O sea, el beneficiario controlador es un tema que se agotaría apenas en un programa, porque si es la comparativa con el aspecto fiscal y luego de manera interna, como decías, maestro, el punto del control interno, ¿no? Más allá de lo que llegue a ser el compliance y todo ese nuevo rollo y esos asuntos, aquí básico el control interno que deben de tener las empresas, los sujetos, ¿no? Que creo que van a ser ahí el punto. Bueno, y a lo mejor espantamos un poquito a nuestros amigos en el sentido de que decíamos, es que tiene que ver con penal, es que van de la mano. Ese es un punto muy importante. O sea, sí, muy importante cumplir con la ley antilavado, como iremos viendo ahorita, las actividades vulnerables, que es como el corazón de esta ley, pero también si llego a incumplir, pues no solamente seré sancionado por la ley antilavado, sino también podría ser con el Código Penal, y se siguen por cuerdas separadas. ¿Esto qué significa? Que puede estar siendo revisado por la Unidad de Inteligencia Financiera por un lado, y por el otro lado estar en el reclusorio o estar sujeto a un proceso penal. Sí, entonces ante un juez. Por ejemplo, el propio Código Fiscal establece que para el delito de defraudación fiscal se puede hacer de manera simultánea, ya sea el expediente para defraudación fiscal y en simultáneo para PLD. Entonces, o sea, a lo mejor si no pega uno, pega el otro, pero bueno, también tenemos que considerar que lo que se está previniendo es principalmente un delito. Así es. Entonces, y regresamos entonces al punto de la prevención, que decíamos, bueno, pues México, primero por compromiso y luego porque, bueno, pues sí, realmente ya se empieza a identificar con números cuánto representa el lavado y las actividades por las cuales se lava, ¿no? Todas las actividades ilícitas que están incluidas, porque luego pensamos el narco, pero todas las demás actividades ilícitas, ¿no? O sea, podemos hacer una pequeña lista y vamos a encontrar muchas en el camino. Pero bueno, entonces, en cuanto decíamos, ¿quiénes serían los sujetos o las personas que tendrían que observar esta ley? Este tema de prevención de lavado va con diferentes perspectivas. Está la perspectiva internacional, como bien lo comentaba el maestro. Está el Grupo de Acción Financiera Internacional, que emite los estándares internacionales que cada jurisdicción tendrá que acatarlos y formalizar sus leyes respectivas para prevenir el lavado de dinero. Después tenemos el enfoque como supervisor, que en este caso es el SAT. El SAT es quien funge como supervisor de las actividades vulnerables. Su símil podría ser la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es quien supervisa al sector financiero, ¿no? Que también el sector financiero tiene que tener medidas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, que ojo, son dos delitos que pueden parecer distintos, pero se sigue de la misma manera. Tenemos la perspectiva de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es quien investiga y hace el lazo, el hilo de todas las operaciones y posibles cosas atípicas que pudieran encontrar en algunas personas, ¿no? Y tenemos la parte fundamental del régimen nacional, que son los sujetos obligados, las actividades vulnerables y el sistema financiero. Las actividades vulnerables son aquellas que menciona el artículo 17 de esta ley, de la LFPORPI,
y nos numera 16 fracciones. Entre las más comunes podemos encontrar los juegos con apuestas, que pueden ser los casinos por ahí, las famosas ferias grandes que se llevan a cabo en el país, no quiero mencionar nombres. No, sí, iba a Aguascalientes. Okay, la del caballo, claro, el maestro el maestro acá, así es, ¿qué pasó? Marcos, sí, sujeto obligado sin duda, los casinos que podemos encontrar por lo largo del país. También tenemos quienes hacen las actividades de compra y venta de vehículos nuevos y usados, ¿no? Que quizá ahí puede haber un tema con el término usados, porque digo, el contador tiene su vehículo y lo va a vender y ya es actividad vulnerable, ¿no? Hay que ver ahí los términos de la ley para ver si entra o no entra como sujeto obligado. ¿Qué carro va a vender, no? A lo mejor aquí el maestro Miguel va a vender su bote pateado, así es, o su logo de la estrellita, o algún vehículo alemán, ¿no? Claro. Así es. Entonces, bueno, pues sí se va ampliando. Y ahorita el maestro Miguel, pues precisamente sabe de lo que habla, ¿no? Pues directamente de Aguascalientes. Así es, los gallos, ¿qué más hay en ahí en Aguascalientes? En Aguascalientes, que bueno, la venta de autos es muy sí. De los carros chocolates también, que bueno, muchos ya regularizados, queridos amigos, sí, claro. Y que recuerden, y haciendo un paréntesis, recientemente se publicó la extensión para que regularicen su vehículo hasta fin de año, entonces para que lo tengan presente, y precisamente si lo venden, Aguascalientes es uno de los estados que está en el listado donde se pueden regularizar, y bueno, pues pueden vender su troquita americana, bueno, antes americana, ahora ya legalizada, ¿no? Ya regularizada, así es. Entonces, bueno, pues tenemos, ya entraste al punto de las actividades vulnerables. Y entonces, pues hay que estarlas revisando, que tienen umbrales, que tienen características, que como bien dijiste, 16 fracciones por ahí, y que sí, algunas van a tener reglas muy particulares en ese sentido, ¿sí? De cómo las compro, cómo las vendo, si presento avisos, si tengo prohibición en el uso del efectivo, que de manera general, como en el caso del abogado, que diría, pues tienes un contrato y tienes una obligación que cumplir, pero aquí las formas van a ser muy importantes, ¿no? Y cómo llevarlas a partir de la ley. Pero nos estabas diciendo de las actividades, porque bueno, el sector financiero, a lo mejor ahorita comentamos algo, pero las actividades y los sujetos obligados, entonces juegos con apuesta, venta de vehículos, también el arrendamiento de inmuebles, que es algo importante, ¿no? Hay muchas personas que rentan sus casas, ¿no? Y pudieran estar por allí siendo parte de los sujetos obligados o no siendo parte, pero justamente el tema del desconocimiento de la ley puede venir a perjudicar mucho en temas económicos y por sanciones. Así es, y entonces bueno, el desconocimiento de la ley no nos exime de la responsabilidad, dicen los abogados, ¿verdad, maestro? Claro. Y en ese sentido tenemos otras, por ejemplo, los abogados nos ayudan un poquito más en el caso, por ejemplo, las de las capitalizaciones, ¿no? La enajenación de... Todo lo que tiene que ver con las personas morales, ¿no? Fusión, escisión, liquidación, en donde pues, se manejan capitales a veces interesantes y robustos. Entonces, quien esté en este tipo de actividades, ya sea desde el asesor o el abogado de los propios accionistas, y también el notario, ¿no? O corredor público que tenga relación con este tipo de actividades, es importante que lo conozcan. Ahora, yo quería hacer una anotación ahorita aquí, y es importante que quienes tengan este tipo de actividades lo empiecen a conocer un poco, porque si bien no es un tema de índole fiscal, creo que hay muchas acciones o cosas que hacemos bien o mal, pensando que están bien, derivan precisamente de temas fiscales. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué se usa muchas veces el efectivo? Porque no lo queremos declarar, porque no lo queremos bancarizar. Entonces, por estar haciendo algo que según nosotros nos va a evitar un problema, nos puede generar uno más grande. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos alguna actividad con algún sujeto obligado y nosotros pretendiendo que le vamos a pagar en efectivo, nadie se va a dar cuenta y él a lo mejor hace una identificación y va y le chismosea al SAT, o en este caso a la Secretaría de Hacienda, pues no solo nos van a decir, oye, ¿y tú de dónde te hiciste de ese dinerito, ¿no? Sino también vamos a tener sanciones importantes. Entonces, si es yo cuando menos lo que le podría recomendar a quien nos esté escuchando, si es empresario, tiene una actividad económica o está estudiando, es
que si bien si es contador, si es administrador o si es abogado, por lo menos tenga una noción general y básica de tema de impuestos, tema de delitos, tema de derecho y tema de prevención. Ok, entonces tener todo presente. Y bueno, pues queridos amigos, vayan tomando su papel y lápiz. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Estamos platicando esta tarde de prevención del lavado de dinero con expertos en la materia. Gracias por estar con nosotros. En su edición 819, correspondiente a la primera quincena de octubre de 2023, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Los puntos más relevantes y novedosos de la versión 3.0 del complemento Carta Aporte son abordados por Miguel Ángel Hernández Yescas, quien destaca las implicaciones y retos que esta tendrá para el transporte en México. Por su parte, Humberto Cruz Hernández expone el tema de los comprobantes fiscales para el acreditamiento del IVA a través del análisis de las más recientes jurisprudencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y José Julio Solís García estudia el panorama del régimen simplificado de confianza para las personas morales, sus características, beneficios, obligaciones y recursos electrónicos, además de los medios para conocer más de los contribuyentes que se encuentran en este esquema. También encontraremos artículos igual de interesantes que nos hablan sobre el régimen opcional para grupos de sociedades a 10 años de vida tributaria, los pormenores fiscales de la enajenación de un automóvil usado por una persona física profesionista tras la pandemia, los aspectos jurídicos y fiscales de las herencias, donaciones y legados, la propuesta de modificación al artículo 73 constitucional, la sexta modificación a la resolución miscelánea fiscal para 2023 y, como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 819 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Estamos en Consultorio Fiscal Radio. Y bueno, pues recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, 860 amplitud modulada. Para nuestros amigos que se están integrando, estamos platicando de este tema interesante: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Ley Antilavado, mejor así, porque van a decir, bueno, pues es una letanía y no es la cuaresma ni esas cosas, ¿no? Sí, así es. Y ya que hablamos de eso, de repente escuchamos por ahí, y ya no lo habían mencionado, bueno, pues algunos por ahí hablan, y recuerden que este programa es laico y no hay alguna tendencia, pero dicen amaos los unos a los otros. Aquí es fiscalizaos los unos a los otros. Ese es un tema muy importante, fiscalizaos los unos a los otros, porque decía hace rato el maestro Miguel, ¿con quién hago mis business? ¿Con quién hago negocio? ¿Con quién estoy realizando esas operaciones? Y aparte que de repente alguien llega y me trae su bolsita del mandado con 4 millones de pesos en efectivo, y a lo mejor sí los genera. Quizá alguno de nuestros amigos de la central de abastos, pues fue la venta del día, ¿no? 4 millones, imagínense en diciembre, que venden piñas, que venden frutas y verduras, que venden carne, 4 millones de pesos sí los puede traer en efectivo, porque así es su venta. Pero y luego quiere comprarse un vehículo, quiere comprarse una casa. ¿Se puede? Yo digo que se puede, pero habrá que revisar. Entonces, pero regresando, había un punto antes de irnos a la pausa. Sí, pero retomando, esto es importante, no hay que satanizar el efectivo. Claro, el efectivo no es malo, ¿verdad? Claro. Malo es no tenerlo. Pero el efectivo no es malo, y justo por eso es importante el tema del conocimiento del cliente, porque tú conociendo, identificando a tu cliente, vas a saber si sus actividades son afín a que él pueda tener cierta cantidad en efectivo para mover. No, tú conociéndolo vas a saber, tiene un puesto de carne en X lugar. Bueno, más o menos sabiendo cuánto es lo que se genera un negocio de carne, con los antecedentes que tú pudieras tener, vas a saber cuánto es lo que él está generando, y tú no tendrías problema con aceptarlo o que pareciera algo atípico, porque sabes que él lo está generando de manera lícita.
dicen por ahí las normas, debida diligencia y conocimiento del cliente. O sea, debida diligencia, hay que ser muy propio, hay que ser muy respetuoso, porque es información que va a estar también en nuestro poder y deberá estar protegida por la Ley Federal para Protección de Datos Personales en posesión de terceros. O sea, yo voy a tener información sensible. Entonces, vean aquí, le agrego otra rayita al tigre. Sí, entonces hay que tenerlo presente, porque le voy a tener que preguntar quién eres, cuánto vendes, cómo vendes. A lo mejor me manda su declaración, sus estados financieros, su acta constitutiva, que ahorita que hablábamos fuera del aire de la capitalización, ¿no? Del acta constitutiva, de los movimientos, a quién voy a incluir. Entonces, bueno, pero ya nos estamos expandiendo en el tema, y antes de que pase otra cosa, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, que son 55 55 36 89 89 y lado 800 50 52 688. Y bueno, antes de irnos a la pausa, también nos comentaba aquí el maestro Edmundo que había unas actividades vulnerables, 16, ya nos mencionó por ahí 2, y por aquí tenemos otras, mi querido maestro, como cuál sería importante de esas 16. Tomar en consideración, pues bueno, cuando menos las que yo considero que son más usuales, o que es más común que la gente pudiera llegar a caer en una de estas, es, comentaba, venta de autos, el arrendamiento de bienes inmuebles, la comercialización de bienes inmuebles, los préstamos, ¿no? Porque sabemos que hay muchos préstamos en las colonias, ¿no? Esos famosos préstamos grupales, o esos famosos préstamos en compartamos, ¿no? Que les llaman, dando marcas, que realmente no están específicamente dentro del sistema financiero a lo mejor, pero tienen que tener algunas regulaciones. Los activos virtuales, temas de criptomonedas y todo esto, que son cuestiones muy novedosas y que el millennial, como su servidor, pues las utiliza a veces de forma diaria, ¿no? Y que se están dando mucho, sobre todo en la Ciudad de México o en ciudades con mucha capitalización en el mercado. El blindaje, las joyas, los cheques de viajeros, o sea, son, vaya, los notarios, la prestación de servicios como contador y abogado, o sea... Ajá. Y que en ese sentido a lo mejor algunas ya están cayendo en desuso, como los traveler checks, ¿no? Ya aquí ya es muy raro que alguien utilicemos cheques de viajero, ¿no? Ya utilizamos la tarjeta de crédito. Pues cheques en general, ¿quién los usa, no? Los cheques, bueno, gente como uno que no es millennial, pues sí utiliza los cheques, ¿no? Entonces, y luego te los rebotan porque dicen que tu banco no existe. Pero bueno, cosas raras. Y cosas tan novedosas, y aquí vamos a comprometer al maestro para que venga y nos platique de la ley FinTech, ¿no? En este caso de los criptoactivos. Entonces, claro que sí. Por aquí lo vamos a tener en breve, que ya habíamos apalabrado y lo comprometemos aquí para que venga a platicarnos de los criptoactivos. Entonces, bueno, y por acá de este lado al sector financiero, porque dice el maestro y yo a qué hora, ¿no? Entonces, también que nos hable del sector financiero en materia de lavado, que las disposiciones, uno diría, son poquitas, no, son muchísimas, pero bueno. Entonces, ahorita nos decía el maestro Miguel algunas actividades, y creo que valdría la pena ya para nuestros amigos que lo tengan presente, algunas de las más generales. Nos decían, por ejemplo, venta de vehículos. A ver, vamos a entrarle ahí a venta de vehículos, más allá de allá de Aguascalientes, de la pelea de gallos, que hasta ahí la canción. En la venta de vehículos, a ver, maestro, que hay que cuidar, a lo mejor el aspecto legal para empezar, ¿no? Que tener un contrato, que el acuerdo de voluntades, o sea, es todo un entorno. Pues bueno, mira, yo creo que nos podríamos ir principalmente a quien se dedique a eso, pues primero verificar que el vehículo no venga de procedencia ilícita, porque también ya ves que eso casi no se da aquí. No, que vengan doblados, esas cosas, no. Que traigan ahí una raspadura en el número de serie, ¿no? Entonces, principalmente eso, ¿por qué? Porque ahí estaríamos hablando de que también se puede hacer el lavado de dinero, ¿no? Okay. Porque proviene de una actividad ilícita. O sea, el que robó el coche, lo cambió, le movió, le puso unas piezas y lo manda a no sé dónde y lo vende. Y entonces nuestros amigos tienen que revisar primero la procedencia del vehículo. Claro. Entonces tienen que ir, decíamos hace rato, fiscalizados los unos a los otros. Entonces yo tengo que revisar al que me vendió, o sea, no como lo vea físicamente, no, porque incluso es un tema de discriminación. No, en el sentido de cómo viene el vehículo, sí, que cumpla con los requisitos legales, como dices, que no venga remarcado, que no venga torcido, que no venga sus raspado. Papeles en orden.
Ok, sus documentos en orden. Luego de repente el coyote hace los trámites y las placas trae, no sé, lo vendes en Aguascalientes, pero trae placas sobrepuestas de Tabasco, de Michoacán, y resulta que el carro se vendió en Yucatán, o hasta trae placas de Texas, ¿no? Ya, así en determinado momento. Entonces, por un lado, eso. Ya ahora hablando el tema de los umbrales y de los... Bueno, ya como actividad, pues tiene que tener conciencia quien se dedica a esto, que existen 3 circunstancias a considerar. El umbral para el aviso, el umbral para la identificación y o el umbral para la prohibición de recibir efectivo por la venta de ese vehículo. ¿Y qué significan estos, maestro? A ver, para que nuestros amigos simple lo y tengan sencillamente, más claro. El aviso, hay un umbral que son 333,000 pesos aproximadamente, son 3,210 UMAS, traducidos ahora a esa cantidad. Esta es la identificación, es decir, quién es mi cliente, hacer un expediente del INE, comprobante, algunos, por ejemplo, el contrato, vaya, una documentación buena, como lo hace toda concesionaria o alguna externa o particular. Ahora, para el aviso es cuando ya superas este monto de 666,000, que son prácticamente lo doble, 6,420 UMAS. ¿Qué quiere decir? Ok, ya tengo el expediente. Este canijo me compró la camioneta para la esposa la semana pasada y ahora viene por una camioneta también más grande. Entonces se han ido juntando, ha tenido este tipo de actividades. O bien me compró una camioneta ya más grande, mucho más cara. Entonces ya tengo su expediente, voy a darle aviso a las autoridades. Ahora, el tema del efectivo, tú lo comentaste ahorita con una persona, a lo mejor alguien que tenga su bodega en la central de abastos y cobró sus 4 millones y dice, pues yo lo quiero ahorita, me la llevo puesta. Ping-pong. Y pues aquí existe una prohibición de aceptar efectivo por el umbral de las 3,210 UMAS. Es decir, vamos a poner a la fecha de ahorita, según la página de la UIF, son 333,005 pesos con 40 centavos. Es decir, podría aceptar en efectivo un peso menos que esa cantidad, no hay ningún problema. Y lo demás tendría que ser en transferencia. Entonces sí es bien importante que por lo menos conozcan su tipo de actividad y qué umbrales les aplican. Si es umbral de aviso, si solo es umbral de identificación o es umbral de prohibición. Lo comentábamos aquí afuera, ahorita lo comentaste en el tema de los criptoactivos. Ajá. En el tema de los criptoactivos dice aviso. Okay. No viene ninguna prohibición y ahí es donde también debería la autoridad de ponerse un poquito más viva, porque ahí se manejan cantidades muy importantes de dinero. Digo, si quieren, ¿verdad? Si no, pues que les den China libre a la gente. Así es. Entonces nuestros amigos del SAT, que seguramente, y muy buenas tardes que nos están escuchando, bueno, pues es un área de oportunidad, vamos a verlo así. Sí, porque incluso pues, la autoridad está para ayudarnos, ¿no? Para en el efecto de la fiscalización, para combatir estas actividades ilícitas, porque bueno, pues mucha gente las utiliza, unas las utilizan para tener orden y otras las utilizan para precisamente hacer sus cochinadas y poder transmitir sus actos ilícitos que puedan mover el dinero de manera nacional o de manera internacional, ¿no? Que es lo que está ocurriendo ahorita, porque incluso en las certificaciones que hablan de prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, e internacionalmente habla de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos financieros. Entonces se va haciendo muy amplio, y todo empezó por el robo de un coche, el robo de una moto, ¿no? Ya no vamos más lejos, de su Mortálica o de alguna otra de esos equipos. Ok, entonces tengo que identificar o tengo que armar el expediente, que si lo vemos de manera natural ya lo debía haber yo trabajado, o sea, para el efecto legal en general, pues yo cuando compro o vendo un vehículo, pues para deslindarme de las responsabilidades posteriores, ¿no? A lo mejor con ese vehículo lo sacan a la calle y atropellan a una persona, y entonces si no se han firmado los documentos, pues ya tengo un problema. Luego los efectos fiscales, para considerar si hay un ingreso, si hay una posible deducción. La materialidad, la para sustancia cobrarle, económica. Si no me paga. Sí, y ahorita que hablábamos del beneficiario controlador, bueno, pues ahorita decías de la camioneta, compra una para la esposa y a la semana que entra compra una para la que más quiere.
Híjole, que a lo mejor no la esposa. Entonces ahí hay ese detalle y que se van sumando. Y ahorita vemos de los avisos a quién se le avisa. No, yo creo que ya los estás espantando, profesor y maestro. Creo que la audiencia ahorita ya está diciendo, no, si voy a tener un negocio de estos, voy a tener una carga administrativa y operativa muy grande. Pero creo que hay un trasfondo muy importante que debemos de ver nosotros como ciudadanos, más allá de profesionales. Que el prevenir el lavado de dinero, además de hacer que nuestra empresa mitigue ciertos riesgos que pudieran materializarse y por ende en algún momento acabar con la entidad, también vamos a prevenir que haya niños en la calle drogándose, que las calles no estén llenas de bache, que el tráfico de armas acabe, porque al final del día sí vamos a prevenir el lavado de dinero, pero todo el dinero que se genera o los activos que se generan vienen de algún delito y este delito está haciéndole daño a nuestra sociedad. Entonces es importante que lo conozcamos, qué es la prevención, para que también podamos prevenir que los delincuentes estén en las calles. Y no solo los delincuentes, sin ahondar mucho en el tema, pues lo estamos viviendo hoy en día con el tema del terrorismo que se está viviendo del otro lado del mundo. Y lo vemos más de cerca todavía porque hay gente mexicana que creo que hubo una persona que estaba por ahí, ¿no? Que estaba como red. Entonces, quizás no se ve muy ligado, pero va de la mano. Entonces nosotros como profesionales estamos haciendo la diferencia y estamos dando nuestro granito de arena para acabar con todo esto. Entonces, así es. No los espantes. Ok, no los espanto. Así es. Pues muy bien, queridos amigos, pues estamos hablando de este interesante tema. Recuerden nuestros números en cabina: 55 55 38 89 89, Lada 850 52 688. Y bueno, pues iremos a una breve pausa y regresamos para platicar de este tema de lavado de dinero con nuestros expertos que nos visitan el día de hoy, con el maestro Edmundo y con el maestro Miguel. Y bueno, pues regresamos en un momento con ustedes. Vamos a En Déficit. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Nuevos paradigmas. Hoy planteo el tema de los nuevos paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es un punto de vista, un enfoque acerca de algún asunto, tema o problema. En este sentido, nos interesa destacar los nuevos paradigmas científicos, aunque en realidad muchos de ellos no son tan nuevos. Así, de acuerdo con el ambientalista Víctor Manuel Toledo, los nuevos paradigmas que deseamos destacar son los siguientes. Teorías feministas. Incluye todas las propuestas para eliminar el patriarcado, el machismo y pugna en general por la igualdad de derechos y justicia para los diversos géneros. Desarrollo sustentable y sustentabilidad. Este paradigma surgió en 1987 con el informe Brundtland acerca de los problemas generados por la sobreexplotación de la naturaleza y de los seres humanos. Así, el desarrollo sustentable que abarca la esfera económica, ecológica y social debe conducir a un mundo sustentable que tome en cuenta las necesidades de las generaciones futuras. Contención de crecimiento y sobriedad. Este paradigma está en contra del crecimiento económico ilimitado. Se deben poner límites a la producción y el consumo exorbitado. La contención en ambas actividades puede lograrse si se practica la sobriedad, consumir solo lo necesario para satisfacer sus necesidades. Este paradigma está en contra del sistema capitalista que propone el crecimiento económico ilimitado, democracia directa y participativa. Se opone a la democracia electoral o representativa que limita la participación ciudadana en muchos asuntos públicos que les competen. Propone mayor participación ciudadana. Agroecología. Este paradigma conjunta aspectos ecológicos, económicos y sociales en la producción agroalimentaria para asegurar la soberanía y seguridad alimentaria de las comunidades. Economía social y solidaria. Busca una mayor participación de cooperativas y otras formas de organización económica y social que están en contra de la explotación privada y la acumulación privada de ganancias.
Se enfoca en la producción de bienes comunes. Ecotecnologías. Se basa en la aplicación de tecnologías que mejoren el medio ambiente mediante aparatos, maquinaria e instrumentos que utilicen energías no basadas en recursos fósiles y no contaminantes. Diálogo de saberes. Planteado desde hace tiempo, se basa en la discusión de científicos de diversas disciplinas sobre temas relevantes para la humanidad, como el calentamiento global, riesgos de desastres naturales, pandemias y vacunas, uso eficiente del agua potable, etc. Buen vivir, paradigma de los pueblos originarios, sobre todo de América del Sur, que vuelve a ponerse en el centro de la discusión y que parte del respeto de los derechos de la tierra llamada Pachamama. Transdisciplina, tratar de resolver problemas y asuntos comunes desde múltiples perspectivas o disciplinas, buscando el bien común. Prospectiva, es el estudio del futuro o futuros posibles. Se basa en el pensamiento anticipatorio, estratégico y de largo plazo. Busca la solución de problemas humanos tomando decisiones ahora que repercutirán en el futuro. Los prospectivistas plantean que el futuro primero lo imaginamos y luego lo construimos. Todos estos paradigmas plantean que otro mundo es posible, un mundo donde la ética, la responsabilidad social, la solidaridad, la empatía estén presentes en las acciones humanas. Un mundo donde las mercancías, las ganancias, el mercado, la productividad, la rentabilidad y la competitividad no sean el eje rector del accionar humano. Un mundo en donde el florecimiento de los seres humanos sea una realidad. Una nueva civilización que sea compatible y respetuosa del entorno. Una sociedad del bien común. En déficit, con José Silvestre Méndez. Gracias amigos por estar con nosotros, muy buenas tardes a los que se están integrando y bueno, pues estamos platicando un tema súper interesante que dijéramos ya lo abarcamos todo, no, está muy amplio. Y bueno, pues estamos hablando de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, tema muy interesante, tema muy profundo. Y bueno, pues ya tenemos algunas preguntas de nuestros queridos amigos del auditorio. Y bueno, pues las vamos a ir abordando muy aquí de manera muy atinada por nuestros invitados. Y bueno, pues maestro, por ahí, maestro Miguel Ángel, va la primera pregunta. Échale. En nuestro auditorio nos dice... Llega una persona común y corriente, llega a tu servidor y quiero comprar un coche nuevo, no importa la marca para que ninguno se ponga difícil. Ok, llego a la agencia y quiero comprarme un coche nuevo porque me gustó el color rojo que está ahí. Ok, me lo compro. Bueno, me acerco al vendedor y le digo, oye, ¿sabes qué? Te lo quiero comprar en efectivo. El coche está, pues a lo mejor es uno que tiene un precio razonable, ahí un poquito más fuerte, pues cuesta 500,000 pesos. Entonces, me dice el vendedor, oiga, solamente le voy a recibir el 85% en efectivo. ¿Qué tan real es esto? ¿Cómo deben de ir nuestros amigos preparados? ¿Qué tiene que ver esto con los umbrales? ¿Qué tan cierto es esto? Y en ese sentido decíamos, pues, ¿cómo deben de ir preparados, ¿no? para enfrentar este tipo de respuestas? E incluso, también si nuestros amigos vendedores están escuchándonos, pues ver esa cuestión. Y también nuestros amigos los diseñadores de las políticas dentro de las agencias, qué consideraciones deben de tener en relación al cliente y en relación sobre todo a la ley antilavado. Bien, aquí no hay que perder de vista, como bien lo dijiste tú hace rato, los sujetos obligados. En este caso, él quiere comprar el vehículo, él realmente no tiene ninguna obligación más que fiscal para en su momento declarar de dónde provino ese dinero, porque pues si va a comprar un carro en efectivo, pues se lo van a facturar, ¿no? Sino aquí es a quien lo comercializa, porque bien, el umbral de prohibición establece las 3,210 sumas, es decir,
sí le dice, ok, vale 500,000 pesos, solo te voy a aceptar un 85%. Vamos a suponer que se traduce alrededor de 400 y tantos mil pesos. Estos 400 y tantos mil pesos ya supera el umbral. Hace rato lo comentábamos, el umbral son alrededor de 333,005 pesos, .40 centavos. Sin embargo, aquí hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta bien importante. La ley antilavado, por ejemplo, en el artículo 32 establece este umbral, este umbral para prohibición. Sin embargo, el reglamento en su artículo 6 establece que para lograr estos umbrales o para la cuantificación no se tienen que considerar contribuciones y o accesorios. Y cuando tú vas a comprar un vehículo nuevo, pues estamos de acuerdo que es el impuesto por el ISAN y el IVA, ¿no? Entonces, bueno, si el vehículo a lo mejor cuesta 300,000 pesos, no supera el umbral, pero más IVA, más el otro impuesto, vamos a suponer que ya son 370. Entonces, ahí tendríamos la pregunta, o esa es la pregunta que se tendría que hacer el que lo comercializa o el que lo vende. Se lo acepto entonces porque la ley dice, o la ley especifica y el reglamento establece que solo es por el precio, sin contribuciones, entonces sí, entonces no. ¿A qué nos tenemos que apegar? Bueno, la ley es clara en establecer un monto y un umbral. El reglamento establece que no se deben de considerar contribuciones o accesorios. Si vale menos de 333,000, puedo pagar eso en efectivo. El IVA y el otro impuesto lo pago también en efectivo. A lo mejor por eso son los 400 y tantos mil pesos, ¿no? Pero ¿saben qué? Abogados, contadores, público en general, quienes comercialicen, ya hay un precedente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, no quiere decir que ya sea jurisprudencia, donde estableció que no. La interpretación del artículo 6 del reglamento es únicamente para saber si la cantidad sin contribuciones y sin accesorios es susceptible de identificar o para el umbral. Es algo verdaderamente absurdo, porque bueno, si no, entonces ¿para qué pones una cosa o pones otra? ¿No? Mejor vete por una sola. ¿Esto qué quiere decir? A un contribuyente lo multó el SAT porque precisamente recibió estos 333,000 en efectivo por el valor del carro, más el impuesto, más el otro impuesto en efectivo, que a lo mejor se traduce en esos 85% que manifiesta, ¿no? ¿Va a ser un problema para el que comercializa el vehículo? Sí, ¿por qué? Porque en este caso el SAT lo multó porque le dijo, no, es que te pasaste. Sí, pero es que me pasé porque el umbral dice esta cantidad, más esto, no entra. Bueno, el tribunal dijo que sí. Entonces, muchos establecen que no hay que alarmarnos porque al final es un precedente nada más, pero ¿para qué le jugamos? ¿Para qué le jugamos al vivito, no? Entonces, en este caso, contestando ya categóricamente la pregunta es, él no tiene la obligación. Si la comercializadora se los acepta, pues ya va a ser una bronca para la comercializadora, pero la comercializadora sí tiene que tener en cuenta muy bien esto. Lo que establece la ley en su artículo 32, el reglamento en su artículo 6 y este precedente de la recepción en efectivo, de esta restricción en efectivo, según el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de su sala superior. Hasta poquito más de 333,000 y le recomendaríamos a nuestros amigos para curarse en salud que fuera incluidos pues los impuestos, mejor que las los incluyan, que no todo. Le jueguen al vivo. E incluso a nosotros nos ha tocado en algunas asesorías que la agencia a través de su política interna establece un umbral menor, porque yo como empresa me puedo curar en salud y puedo establecer una situación menor. Es decir, me ha tocado donde dicen yo te recibo hasta 200,000 pesos. Bueno, por medida de seguridad, en una agencia recibían hasta 50,000 pesos en efectivo y ya ahí le paraban. Entonces, bueno, yo puedo establecer del umbral hacia abajo, claro, a través de mi política, lo que yo decida, por medida de seguridad, por tratar de relacionarlo, pero que tampoco le intenté sorprender a nuestros amigos del auditorio con un argumento que no corresponde, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, ese por un lado. Y saludos, ese fue en Ciudad de México a Isabel Mendoza. Y tenemos otra pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo, ya nos quedan 5 minutitos por ahí. María Robles de Guanajuato. Uy, a ver, después de algunos meses el banco me llamó para que les explicara el por qué recibía varios depósitos al mes en mi cuenta. Y bueno, pues
aquí en ese sentido, pues son nacionales e internacionales. Y dice, las razones, mis hermanos, pues no utilizan la banca móvil y deben de depositar para las necesidades de los padres. Entonces aquí les llega una cantidad con motivo del apoyo, con motivo del gasto. Muchos de nuestros amigos que están incluso escuchándonos en el extranjero, pues mandan las remesas, mandan esto para mantener a su familia acá en territorio mexicano. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos puedes decir, mi querido maestro? Bueno, vamos a, como dicen en el TikTok, contestamos esta pregunta en los 4 minutos que restan del video. Ok. Es importante mencionar que estamos hablando, el tema principal de actividades vulnerables, y esto ya vamos enfocado al sistema financiero, que son otro tipo de sujetos obligados. En el caso del sistema financiero tienen un régimen distinto y tienen que seguir leyes obviamente distintas a las de las actividades vulnerables. Entonces lo que tienen que hacer los bancos es crear un perfil transaccional. Esto se crea a través de la identificación y del conocimiento del cliente. Algo que es muy común para todos. Cuando nosotros vamos a un banco nos piden que nuestro INE, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos en algunos lugares, o depende del producto que vayamos a adquirir o el servicio. Entonces, a través de todo esto y de cómo se vayan manejando las cuentas, se va a establecer el perfil transaccional para que el banco tenga la pauta de hasta dónde un cliente está haciendo operaciones normales dentro del conocimiento. Ya si existe algo atípico, se tendrán que seguir las medidas correspondientes para saber qué está sucediendo y en su caso poder enviar a la unidad de inteligencia financiera un reporte de operaciones inusuales. En este caso que nos están mencionando, en el momento en que el banco hizo el conocimiento, fijó cierta cantidad de dinero que iba a ingresar a la cuenta. En el momento en que este fue superado en número o en monto de transacciones, se levantan alertas en los sistemas del banco. Eso hace que haya una persona que se dedique a dictaminarlo, a investigar qué sucedió, y entre esas dictaminación pues se le tiene que preguntar directamente al cliente el por qué está sucediendo esto. No significa que esté mal, simplemente el banco tiene que cerciorarse que esto esté dentro de los parámetros que puede hacer la persona y no esté ya enfocado a algo inusual o que pueda generar algún delito. Ok, entonces en este caso la persona que recibe el dinero tendría que explicar de dónde viene. Me lo manda mi hijo, me lo manda mi primo, me lo manda, estoy mandando el dinero para que le den el apoyo a mi abuelita. Y bueno, pues tratar de cuidar. Aquí lo que se recomendaría para nuestros amigos es de que la operación la hagan a través de transferencias electrónicas, que no lo hagan a través del depósito de efectivo. Si no hay de otra, bueno, pues a muchos de nuestros amigos les pagan en el caso de Estados Unidos dólares americanos en billetes, y bueno, pues así depositan, pero que hagan la transferencia para que quede una secuencia, ¿no? Esa sería alguna de las recomendaciones. Sí, otra recomendación es que se acerquen directamente a la institución y ellos mencionen que van a recibir una cantidad en efectivo por cierta actividad, o porque se fue el marido, o porque va a recibir dinero de un testamento, la cuestión que sea, que vayan y lo informen a la institución para que ellos tengan conocimiento y no sea algo atípico en su momento. Ok, pues muy bien. Y bueno, pues ya 1 minuto de conclusiones, mi querido maestro. Ya sé que ya el compromiso está hecho, tienen que regresar. Claro, pero bueno, sí, un minutito de conclusiones, maestro. Pues mira, por ejemplo, con el tema que estaban hablando es ser bien honestos con las instituciones financieras, hacer siempre un examen de conciencia, como cuando íbamos al catecismo, para poderle transmitir de manera correcta todas nuestras actividades y lo que podemos llegar a tener con el uso de nuestra cuenta, porque si bien es para índoles fiscales, sabemos que también es para temas PLD. Y en general, para quienes nos escuchen y tengan este tipo de actividades, arrendamiento de bienes inmuebles, venta de vehículos, préstamos, que se inmiscuyan un poquito en estos temas. ¿Por qué? Porque es importante que ellos, como sujetos obligados, no vayan a caer en este tipo de actividades que les pueda suponer una multa muy grande que vaya a poner en compromiso todo su emprendimiento. Entonces, acérquense también a profesionales, pero es también agarrar la ley. La ley es muy cortita, el reglamento es también muy pequeño. Hay videos en YouTube donde ustedes pueden
obtener más información. Muy bien, muchas gracias, maestro. Y gracias por venir al programa. Y 30 segundos, así alguna recomendación. Bueno, pórtense bien, es la única. No, existen actualmente en el mercado certificaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde nosotros como profesionales podemos presentar un examen y validar que tenemos los conocimientos suficientes sobre la ley y las actividades vulnerables. Entonces es algo que quienes quieran presentarlo adelante, contadores, abogados, administradores, también estudiantes, adelante, es algo nuevo, que esto, bueno, no es nuevo, pero es algo que está tomando relevancia en México y en el mundo. Ok, muchas gracias maestro por aceptar la invitación, y bueno, pues ha sido todo, ya comprometí aquí los maestros para regresar, y bueno, pues los vemos la semana que entra. Los créditos, bueno, pues es todo por hoy. Los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema estímulos fiscales a la inversión en el corredor interoceánico, tema súper interesante. Director general de Radio UNAM, Benito Taibo; director de la Facultad de Contaduría y Administración, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez; secretario de Divulgación y Fomento Editorial, el doctor José Ricardo Méndez Cruz; en los controles, Socorro Montes; en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Nezahualcóyotl Jara, Nancy Audelo, Alma Villegas, Miriam Jiménez, Ariel Rojas y Diego Castro. Recuerden, nos vemos y escuchamos la siguiente semana, y cuiden su salud física y sobre todo su salud fiscal. Gracias y muy buenas tardes. Consultorio Fiscal Radio. Joy Laville. El horizonte y la pintura. 100 años de su nacimiento.